Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del DASAM. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a defiendetufe.com. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer este video con bastante responsabilidad porque es un tema que es bastante delicado de tocar, ¿ok? De hecho, tristemente, hay veces que ya ni se habla de este tema en las homilías, de esto no se habla en los grupos, ¿ok? Y por eso voy a resaltar las palabras de este anciano sacerdote que tuve la gran bendición de poder conversar con él, ¿ok? Y es el tema del infierno, ¿ok? A pesar de que pues en la Biblia aparece en infinidades de veces la palabra infierno, pues muchas veces quieren pues hacernos creer, y eso es una estrategia del enemigo, hacernos creer que no, pues que eso no existe, que eso es un estado mental. De hecho, ya yo lo he contado acá en el canal. Una vez tuve la oportunidad de hablar con el papá de una gran amiga mía, ¿okay? Y el papá de esta gran amiga pues fue sacerdote. Bueno, sabemos que los sacerdotes son sacerdotes para toda la vida, pero pues fue un sacerdote que pues dejó de pues suministrar, de practicar los sacramentos, ¿ok? De celebrar los sacramentos porque pues se enamoró y pues se casó y todo esto, ¿ok? Pero obviamente, pues una persona que fue sacerdote, obviamente estudioso de teología y todo esto. Y un día conversando con él, yo obviamente interesado, pues a pesar de que, como digo, pues dejó sus hábitos, quería hablar con él sobre Dios. Y yo quedé impactado con tantas cosas que me decía, que yo decía, bueno, gracias a Dios que pues se apartó, pues fue por lo menos coherente, pues porque me decía unas cosas que yo decía, wow. Y entre una de ellas me dijo pues que sí, que pues el infierno, pues que no, eso no existía, porque eso era un estado mental y que pues desde el punto de vista teológico, si había un cielo, ¿ok? Había que poner la contraparte, o sea, prácticamente me dio a entender que era un invento teológico. Yo decía, wow, o sea, entonces si esto es un invento teológico, pues yo puedo hacer absolutamente lo que quiera, lo que sea, puedo pecar, puedo ir en contra del mismo Cristo y pues a mí no me va a pasar nada. O sea, prácticamente eso fue lo que me dijo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras sin hacerle daño a nadie. Yo decía, wow, que un sacerdote me diga esto es bastante preocupante, ¿ok? Entonces, por eso es que doy gran valor a las palabras sabias de este gran sacerdote que tuve la oportunidad de hablar con él hace poco. Y pues yo consideré, y por eso le doy el título a este video de esta forma, que ese es el pecado que te lleva directamente al infierno, ¿ok? Es un pecado, ¿por qué? Porque está tan arraigado en nosotros y es un pecado que hoy en día se nos vende como algo normal o que no está mal. Entonces, pues es una manera del enemigo engancharnos y llevarnos directico al infierno, ese que muy poca gente hoy en día se encarga de nombrar. Y el Papa Francisco ha sido uno de los papas que más ha hablado, por cierto, del infierno, que lo leí hace algunos días, que es el papa que más probablemente ha hablado en los últimos tiempos del infierno. Pero aún así, muy poca gente habla, ¿ok? Entonces yo hablando con este sacerdote, que me pareció también muy bonito por ser un sacerdote anciano, y él me decía, Miguel, recuerda las palabras del beato Carlos Acutis, ¿ok? Me pareció bonito que pues, un anciano estuviese pues, citando a este beato joven reciente de nuestra iglesia, el beato Carlos Acutis, y me decía, Miguel, recuerda las palabras del beato Carlos Acutis, la Eucaristía es la autopista al cielo.
Recuerda estas palabras, Miguel. La Eucaristía es la escalera, es la autopista al cielo. La pornografía es la autopista al infierno. Seca la frase, contundente la frase, valiente la frase. Porque como digo, hoy en día ya nadie habla prácticamente de estos temas. Y que un sacerdote me diga y me afirme y me diga, Miguel, la pornografía es la autopista al infierno. Y tenemos que tenerlo claro porque es algo que muchos cristianos, muchas personas hoy en día son adictas. Yo estuve navegando por estas aguas oscuras, terribles y profundas, porque pues a mí nadie me habló sobre esto de que era algo malo. Y le estoy hablando que de mi época era algo que era completamente tabú. ¿Ok? Entre nosotros los amigos adolescentes nos prestábamos que si las revistas, nos prestábamos las películas. Yo sí recuerdo que mi madre lo que hacía era porque, claro, uno lo escondía por el temor, porque obviamente en ese momento te enseñaban que era malo, que era tabú, pero no hablaban nada de pecado, no hablaban nada de infierno, no hablaban nada. Y lo que hacían mis padres era, yo recuerdo que si encontraban los escondites, y doy gracias a Dios que mi madre era una madre de ese tipo, porque siempre andaba buscando cosas que los niños o adolescentes esconden, como droga, este tipo de cosas, y pues ella quería estar pendiente en ver lo que estaban sus hijos. Probablemente en ese momento lo veía como algo que estaban invadiendo mi privacidad, pero hoy como adulto y como padre ya de mi niña que viene en camino, la entiendo perfectamente. Ella estaba pendiente en qué estaban metidos sus hijos. Eso no era una invasión, son sus hijos y tiene que velar por sus hijos. Pero claro, ella se llevaba las revistas, ella se llevaba las películas, pero nunca me hablaban del por qué. De hecho, era como que si desaparecían. No era que me decían, Miguel, te encontré esto y te lo desaparecí. No, nunca me hablaban. Obviamente yo veía que no estaba y obviamente sabía que me los habían quitado mis padres. ¿Ok? Y obviamente, como estuve metido tanto en este tema, eso me afectó profundamente, psicológicamente, en mis relaciones posteriores. ¿Por qué? Porque yo creía que ese tipo de relaciones sexuales eran las relaciones normales que uno debía tener con su pareja. O sea, imagínense cómo queda la mente de un ser humano o de un niño o de un adolescente que consume pornografía. ¿Ok? Por gran misericordia de Dios, por su amor, porque Él restaura todo, ¿ok? Me fui alejando y me fui limpiando y fui dejando esas cosas atrás. ¿Ok? Pero siempre está latente, porque conversando con un amigo, es que como yo digo, hoy en día eso es tan normal, tan completamente normal, que tú estás navegando en internet haciendo cualquier cosa, buscando, qué sé yo, comprar una vela o comprar un teléfono celular, y te va a salir una publicidad de mujeres semidesnudas, de pornografía. Te va a salir. Y si tú eres una persona como yo o como millones que estuvimos metidos en esta triste flagelo para el alma, entonces a cada rato estás bombardeando de pornografía. ¿Ok? A cada rato la música que escuchas, que tristemente los niños, desde que están chiquiticos, le están metiendo pornografía. Porque las canciones de Bad Bunny y de todas esas cosas son pornografía. De la más explícita. Y hasta los más pequeños cantan esas canciones. Entonces, en las películas, en las series, todo hoy en día es pornografía. Estamos en una sociedad hipersexualizada. Entonces, por eso es que, como digo, el enemigo tiene atrapado a miles de millones de personas a través de la pornografía y como dice el sacerdote, una autopista directa al infierno, a perderte. Recientemente vimos el documental del Papa Francisco, donde una muchacha, por cierto, de acá de colombiana, sin ningún pudor, sin ningún más bien, diciendo que era el mejor trabajo de su vida. Y eso es lo que están escuchando las niñas y los niños de hoy en día.
Los niños no quieren ser médicos, los niños no quieren ser abogados, los niños no quieren ser ingenieros, porque ven que una muchacha empelotándose, desnudándose en OnlyFans, gana más que cualquier maestra o profesora o médico. Entonces, desde chiquitico y chiquiticas, si le estás metiendo en el cerebro música de Bad Bunny, películas, series, formas de vestir atrevidas y atrevidos, ¿tú crees que esa personita que está creciendo, ese ser humano que se está formando, va a querer ser médico? No, si tú lo estás hipersexualizando de que está chiquitico, él va a querer estar en OnlyFans. Como esta muchacha en el documental del Papa Francisco, que se sentía empoderada porque era el mejor trabajo de su vida, gracias que tanto el Papa como la muchacha católica María, pues le dieron una lección. Ojalá que le haya quedado algo, porque hablaron de lo terrible, de lo que inclusive ella misma se rebaja, y también lo que causa en las otras personas, que la usan primero como un objeto sexual y segundo, la persona comienza a esclavizarse en la pornografía y en este tipo de contenido. ¿Ok? Entonces tengamos, queridos hermanos, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con nuestros niños, mucho cuidado con nuestro corazón, porque le digo, si somos propensos todos, tanto hombres como mujeres, en caer en este flagelo de la pornografía, porque somos bombardeados, y no te estoy juzgando, y no te sientas mal, porque mucha gente me escribe, créanme, al privado, y yo les aseguro que esto es un tema recurrente en las confesiones de los sacerdotes, de jóvenes que se sienten súper mal porque quieren amar a Dios, van a la iglesia, pero están atrapados en la pornografía. Y me escriben: Miguel, ¿cómo puedo hacer? Tengo muchas tentaciones, soy débil. Eso es algo que es tan común hoy en día en nuestras iglesias, hermanos, pero a veces no se habla de estas cosas en las homilías, en las catequesis, no se habla. Entonces, si tú estás luchando con eso, queridos hermanos, no te sientas mal, no te sientas avergonzado de confesarlo. Recuerda que el que escucha tus pecados no es el sacerdote, es el mismo Cristo que te abraza y te dice: te perdono, levántate, no peques más. Y ante las tentaciones hay que fortalecerse en la fe con los sacramentos, con la oración, si es posible con la Eucaristía diaria, con el rezo del Santo Rosario. Esas son las armas para combatir al enemigo. Y como me dijo el sacerdote: Miguel, enamórate de la Eucaristía, que es la autopista directa al cielo. Y es lo que yo les digo a ustedes, queridos hermanos, si están pasando por ese flagelo. Enamórense de la Eucaristía, enamórense. Porque hay dos vías en la encrucijada. La autopista al cielo y la autopista hacia el infierno. Nosotros mismos podemos escoger hacia dónde queremos estar. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.